Siempre pensé que lo vería venir, la ruptura de un matrimonio, ya sabes, los gritos, las peleas, los portazos dramáticos y las pijamadas en el sofá hasta altas horas de la noche. Pero no, el mío empezó con pollo a la parrilla y quinoa, había encendido velas, eso debería haber sido una señal de alerta, no usamos velas a menos que sea una disculpa o un aniversario, pensé que tal vez estaba de humor. Resultó que estaba de humor para un monólogo espiritual. He estado pensando, dijo, moviendo la col rizada por el plato como si la ofendiera personalmente. Necesito alejarme un poco de la intimidad, parpadeé, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Alejarme? Por una noche. Me miró con esa mirada de no lo estás entendiendo. No. Me refiero a un descanso de verdad. Quiero tomarme 90 días. Una limpieza, de lo físico, de la presión, de todas las expectativas. Solo 90 días para reconectar conmigo misma. Me reí, craso error, no lo hizo. Hablo en serio, añadió, con la voz tranquila, en ese tono inquietante de terapeuta. No se trata de ti. Solo necesito realinearme. Reconectar. Genial. No solo me estaba rechazando, sino que lo hacía con terminología de yoga, debería haber preguntado, ¿y durante estos 90 días, también planeas reconectar con ese chico del gimnasio con el que siempre te ríes? Pero en lugar de eso, me lo tragué, asentí como un marido comprensivo. De acuerdo. Si eso es lo que necesitas. Porque era estúpida. O tenía esperanzas. O ambas cosas, los primeros días, le seguí el juego, le llevé té de manzanilla. Le ofrecí masajes de pies. Incluso escuché un podcast sobre el flujo de energía femenina, no preguntes, me agradeció con un beso rápido en la mejilla, como si fuera su conductor de Uber, me dije a mí misma que era solo una fase. Las mujeres pasan por cosas, no, pero entonces empezó a actuar, más ligera, no conmigo, Dios no lo quiera, sino simplemente radiante, iba más al gimnasio, salía más tarde, siempre con el móvil, y sonriendo. Le sonreía a su móvil, como si le susurrara palabras dulces al alma. Hablo en serio, añadió, con la voz tranquila en ese tono inquietante de terapeuta. No se trata de ti. Solo necesito realinearme. Volver a conectar, genial, no solo me estaba rechazando, sino que lo hacía con terminología de yoga, debería haberle preguntado, y durante estos 90 días, ¿también planeas reconectar con ese chico del gimnasio con el que siempre te ríes? Pero en lugar de eso, me lo tragué, asentí como un esposo comprensivo. De acuerdo. Si eso es lo que necesitas. Porque era estúpida. O tenía esperanzas. O ambas cosas, los primeros días, le seguí el juego, le llevé té de manzanilla, le ofrecí masajes de pies, incluso escuché un podcast sobre el flujo de energía femenina, no preguntes. Me agradeció con un beso rápido en la mejilla, como si fuera su conductor de Uber, me dije a mí misma que era solo una fase, las mujeres pasan por cosas, no, pero entonces empezó a actuar con más ligereza, no conmigo, Dios no lo quiera, pero simplemente, radiante, iba más al gimnasio, salía más tarde, siempre con él. Móvil, y sonriendo, le sonreía al móvil como si le susurrara palabras dulces al alma, entonces, una noche, un recibo arrugado del Hotel Grove, $186,67, ¿y la fecha? Jueves, ese mismo jueves me dijo que Melissa y ella iban a una sesión de sauna desintoxicante, sauna, supongo que eso explica el cargo extra por la toalla. Miré el recibo como si fuera una nota de rescate por mi cordura, me temblaban las manos, el corazón me daba un vuelco, esa noche, se metió en la cama a mi lado como si nada. Me quedé allí, rígido como el cemento, me daba la espalda, como llevaba semanas, quise preguntar, quise gritar, pero en vez de eso, me quedé mirando el ventilador del techo, preguntándome cómo demonios me había convertido en un personaje secundario en mi propio matrimonio. A partir de ese momento, dejé de ser su marido y, sin hacer ruido, me convertí en su investigador privado. De esos que sonríen durante el desayuno mientras anotan matrículas en su mente, de esos que dicen te quiero y luego comprueban si su ubicación coincide con su historia. Ella no se dio cuenta, o quizás sí, pero me subestimó, para ser justos.
Pasé la mayor parte de nuestro matrimonio siendo el tipo que arregla el wifi y llena el lavavajillas alfabéticamente. No es precisamente del tipo amenazante, pero esta versión de mí, el que sabía. El que sonreía con los dientes apretados, ese tipo guardaba los recibos. Instalé un rastreador GPS debajo de su coche una noche mientras se duchaba. Tardó menos de 10 minutos. También instalé una app de monitoreo discreto en su teléfono unos días después, nada invasivo, solo lo suficiente para saber dónde estaba y cuándo. ¿El gimnasio? No había ido ni una vez después de las 7 de la tarde en 2 semanas, donde ella había estado. Sin embargo, era una casita acogedora a unos 40 minutos del pueblo, la misma dirección, el mismo horario. Siempre de noche, y siempre las noches que decía que tenía yoga de estiramiento profundo o un círculo de respiración. Para mujeres, si es que así lo llaman ahora, efectivamente, la dirección pertenecía a un hombre llamado Nathan. Lo encontré por las redes sociales, la había etiquetado varias veces en historias en el gimnasio, gran sonrisa, cabeza rapada, tatuajes con frases inspiradoras, el tipo de hombre que llama a todos hermanos y cree que comprar cristales cuenta como desarrollo personal. No me sorprendió, siempre le habían gustado los músculos y la atención. No la confronté, todavía no quería verlo con mis propios ojos. Algo en mí necesitaba ese último clavo, no solo sospechas, no solo patrones, pruebas, así que esperé, observé, planeé. Y un jueves por la noche, cuando me dijo que iba a una sesión de meditación guiada con Melissa, la besé en la mejilla, le dije, que te diviertas, y esperé exactamente 15 minutos antes de subirme al coche. Aparqué a una manzana de la dirección que había visto en el rastreador, las luces estaban encendidas. Su coche estaba delante, apagué el motor y me quedé allí sentado. Una parte de mí aún esperaba estar equivocado, que se tratara de un malentendido absurdo, que saliera sola, tal vez con Melissa, tal vez con una esterilla de yoga en la mano, riéndose de ejercicios de respiración o de cualquier otra jerga espiritual que hubiera aprendido este mes. Pero no pasó una hora, dos, y entonces los vi, su silueta en la ventana delantera, su silueta detrás de ella, dos copas en la mesa, su risa, apagada por el cristal, pero inconfundible. Él extendió la mano y le tocó la cara. Tomé fotos, no porque las necesitara, sino porque necesitaba hacerlo real. Esto no fue una purificación, este no fue un viaje de autodescubrimiento, fueron unas vacaciones de las consecuencias. La mañana después de verlos juntos me sentí como en un sueño surrealista del que no me permitieron despertar. Estaba en la cocina, preparando café, tarareando, sonriendo, como si no hubiera estado jugando a las casitas con alguien menos de 10 horas antes. Me preguntó cómo dormí, dije, bien, me besó en la mejilla, ni me inmuté, ya había decidido algo esa noche, no la confrontaría. Todavía no porque tuviera miedo, sino porque quería que se hundiera en sus propias mentiras. Verás, una vez que ves la verdad, fingir se vuelve más fácil, dejas de buscarle significado a sus palabras. Dejas de tener esperanzas, simplemente observas, y esperas, pero aunque había visto suficiente para saberlo, una parte de mí necesitaba la confirmación de alguien más, no solo rastreadores y sombras tras un cristal. Necesitaba a alguien que la mirara a los ojos y que aún así descubriera la mentira que creía haber ocultado tan bien, así que llamé a Rek. Rek era un tipo con el que entrenaba Jiu-Jitsu, buen tipo. Risa fuerte. Sin filtros, de esos que se fijan en todo y no olvidan nada. Además, da la casualidad de que va al mismo gimnasio que mi esposa. No le conté todo, solo lo suficiente. Oye, escucha, dije. ¿Sigues yendo a Flex Zone 3 o 4 veces por semana? Sí. ¿Por qué? ¿Intentas ponerte en forma? ¿Por fin te diste cuenta de que los cuerpos de papá son de temporada? Se rió. No exactamente. Necesito un favor. Uno tranquilo. Captó mi tono enseguida. Por eso confiaba en él. Di menos. ¿Qué busco? Mi esposa. Ya la conoces, rubia, en forma para el yoga, trabaja temprano, por las tardes. Hay un tipo con el que creo que ha estado entrenando. Cabeza rapada, tatuajes, parece un póster motivacional. Ah, sí, Nathan, dijo inmediatamente. Un tipo grita, vamos, durante el peso muerto. Es un fastidio. Sí, él. Si los ves juntos, si algo te parece raro,
Avísame. Necesito verte. Necesito estar segura. No digas más, hermano. Sabrás todo lo que veo. Los siguientes días se hicieron interminables. En casa, de repente se volvió más tierna, incluso intentó mostrarme algo de cariño de nuevo, como si hubiera decidido que su viaje de reconexión finalmente me había devuelto a su lista de intereses. La dejé abrazarme, la dejé sentarse cerca durante una película de Netflix. Incluso la dejé apoyar la cabeza en mi hombro, y todo el tiempo, la observaba como una extraña en mi casa, no una esposa, solo alguien que finge serlo. Empecé a notar las lagunas en sus mentiras, como que sus sesiones de gimnasio eran brutales, pero su botella de agua seguía llena. Como decía Melissa cada vez con un desparpajo desmedido, como si lo hubiera practicado frente al espejo, mi sonrisa también estaba ensayada. Entonces, un miércoles por la tarde, Rec llamó. No fue un mensaje, sino una llamada. Oye, dijo enseguida, tenías razón. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Qué pasó? Los vi. Ni siquiera intentaban ser superficiales. Se suponía que estaba entrenando a un cliente, pero ella y Nathan estaban a un lado, riendo, tocándose los brazos, susurrando. Le agarró la mano en un momento dado. ¿Alguien más se dio cuenta? Tío, no le habría dado importancia si no supiera que estaba casada. Se comportaban muy unidos, no como entrenador-cliente. Más bien, como una pareja. Nadie en el gimnasio ni siquiera pestañeó. Ahí estaba. En voz alta. De la boca de otra persona, parecían una pareja, no compañeros a escondidas, una pareja. Gracias, tío, dije en voz baja. ¿Quieres fotos o algo? La próxima vez puedo tomarlas yo. No. Ya tengo más que suficiente. Solo necesitaba oírlo. Esa noche, me acosté a su lado en la cama mientras ella revisaba Instagram y me etiquetaba en alguna historia. Mi apoyo en todo corazón amarillo. Vi el brillo de la pantalla reflejado en sus ojos y me pregunté si alguna vez la culpa la había tocado. O si de verdad creía que las tonterías espirituales habían reescrito las reglas de la decencia básica, pero no dije ni una palabra, simplemente apagué la luz y seguí contando. Día 89, quedaban 2 días. Para el día 90, ya no estaba enfadado, esa era la parte aterradora. El enfado habría sido simple, un estallido, una confrontación, una discusión a gritos en la sala, con lágrimas y tazas rotas, pero no. Estaba tranquilo, concentrado, metódico, como un hombre que limpia su casa antes de una tormenta. Ella, en cambio, estaba radiante. Como una flor alimentada por la atención ajena, su cabello siempre estaba arreglado, su piel, radiante. Su lista de reproducción se llenó de repente de himnos de mujeres empoderadas. Caminaba por nuestra casa con la paz de quien creía que todas sus mentiras habían sido compradas y pagadas. La ironía, no dejaba de decir lo ligera que se sentía, y no pude evitar pensar, sí. Es fácil sentirse ligero cuando se deja ir la conciencia. Me tomé el día libre, le dije que tenía una reunión con un cliente al otro lado de la ciudad. Sonrió y me dio un beso de despedida con una ligereza que me revolvió el estómago. Luego se fue al gimnasio, probablemente tarareando alguna canción que luego publicaría en una historia de Instagram solo para vibrar. Una vez que se fue, me puse a trabajar. Primera parada, la carpeta. Toda mi documentación estaba lista. Había estado recopilando durante semanas, como quien construye un caso en un tribunal. Lo imprimí todo, registros de GPS, capturas de pantalla con fecha y hora de sus datos de ubicación, fotos del exterior de casa. Incluso incluí el historial de mensajes que había olvidado borrar de su reloj inteligente, el que se sincronizaba a través de nuestro iCloud compartido antes de que lo desactivara. Ese pequeño descuido me valió una mina de oro. Un mensaje sobresalía: eres la única que me ve. Con él, es como si fuera invisible. Qué curioso, lo imprimí 2 veces, en negrita. Luego, preparé su maleta. No era suya, en realidad, había comprado una nueva 2 días antes. Negra. Resistente. Sin marcas. Borrón y cuenta nueva. La llené con lo esencial: ropa, zapatos, cargador, artículos de aseo, no porque quisiera que estuviera cómoda, sino porque no quería que tuviera una razón para volver. Dejé la maleta junto a la puerta, cerrada y de pie. El toque final, un pequeño sobre encima de la carpeta. Dentro,
el recibo del hotel, la primera pista que dejó, un recuerdo, el origen de su caída. Esa noche, cenamos juntas, insistió en pedir sushi. Para celebrar, dijo, con los ojos brillantes al otro lado de la mesa. ¿Celebrar qué? Pregunté, dándole un sorbo a mi bebida. Nosotras, sonrió. Hemos aguantado 90 días. Me siento como nueva, asentí. Lo pareces, dije, la verdad es que sí, solo que ya no de una forma que admirara. Vimos una película, se acurrucó contra mí, fue surrealista sentir su tacto, de nuevo, tras meses de distancia y sabiendo que no la iba a retener, ni esta noche, ni nunca más, casi me dio pena. Casi, cuando nos acostamos, intentó acercarse de nuevo, sus manos eran suaves, sus labios cálidos, susurró, echo de menos esto, y dejé que me besara, pero no le correspondí, me aparté con dulzura, sonriendo. Esperemos a mañana, dije. Empecemos de cero, ya sabes, el día 91, sonrió, pensando que era dulce, pensando que seguía jugando a su juego. Pero mañana, ya no jugaba, desperté antes que ella, había algo poético en ello, tras meses de agotamiento emocional, por fin era yo quien controlaba la mañana, quien sabía lo que me depararía el día. Seguía acurrucada bajo la manta, respirando suavemente, como si nada en el mundo pudiera tocarla, la dejé dormir. Preparé café, me senté a la mesa de la cocina y miré por la ventana mientras el vapor se me enroscaba en los dedos, había una extraña quietud en el aire, de esas que se asientan justo antes de que cambie el tiempo, y hoy, el tiempo estaba a punto de cambiar, entró en la cocina con una de mis camisetas puesta, algo que no había hecho en mucho tiempo. Buenos días, dijo con dulzura, frotándose los ojos. ¿Dormiste bien? Sí, me siento bien, la verdad, me besó en la cabeza y empezó a hacer tostadas, tarareando suavemente para sí misma, de espaldas a mí, como si fuéramos solo una pareja que hubiera pasado por una mala racha. ¿Puedes creer que ya pasaron 90 días? Dijo por encima del sonido de la tostadora. Siento que he pasado por una transformación total. Sí, dije. Se giró y sonrió, sin notar el peso de mi voz. Y creo que ya estamos listos, ya sabes, para reconectarnos. Borrón y cuenta nueva, me levanté y caminé hacia el mostrador. Sí, dije. De hecho, tengo algo para ti, ladeó la cabeza, sorprendida. Ah, ¿qué es? Metí la mano detrás del sofá y saqué la carpeta, dejándola con cuidado en la encimera, justo al lado del cuchillo de mantequilla. ¿Qué es esto?, preguntó, todavía sonriendo, pero los bordes ya se estaban agrietando. Es todo, dije. Los últimos 3 meses en blanco y negro, la abrió. Silencio. El zumbido se detuvo, sus ojos recorrieron la primera página, el mensaje impreso, los registros del GPS, las fechas de hotel, las fotos de ella y Nathan en su casa, sus propias palabras, luego la segunda página, los registros del gimnasio, los que me envió Rec, una captura de pantalla de ella etiquetada por Nathan en su historia con un emoji de fuego ridículo, otra foto, ella riendo, la mano de él en su muslo. Parecía una mujer de la que alguien se enorgullecía de presumir. Lástima que no fuera yo. Puedo explicarlo, dijo. Por favor, no, dije. Ya pasamos de eso, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un suspiro. Solo el eco de un plan que se desmoronaba. Me dijiste que necesitabas tiempo para reconectar contigo misma. Resulta que eso significaba reconectar con un tipo que dice, modo bestia, sin ironía. Se estremeció como si la hubiera golpeado. No grité, no dije palabrotas, simplemente me quedé allí, dejando que el peso de sus decisiones se asentara en el silencio. Me mentiste en la cara durante 3 meses, dormiste en mi cama después de dejar la suya. Me besaste con su sudor probablemente todavía en tu piel. No significó nada, susurró, apenas audible. Tienes razón, dije, retrocediendo un paso. Para él, probablemente no. Asentí hacia la puerta. La maleta me esperaba. Está lista. Todo lo que necesitas para seguir transformándote. Su rostro se arrugó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, de verdad, tal vez. Tal vez no. Demasiado tarde para importar. Por favor, no hagas esto.
Podemos arreglarlo. Ya lo hiciste, dije, pasando junto a ella. Lo arreglaste todo. Por fin te veo con claridad. Recogí mis llaves y me detuve en la puerta. Te di 90 días. Los pasaste convirtiéndote en alguien a quien no puedo respetar. Y el día 91, me hago un regalo. Levantó la vista, desesperada. ¿Qué? Libertad. La primera noche sola se sintió extraña. Nada dolorosa. Nada dramática. Solo silencio. Sin el zumbido de su plancha de pelo en el baño. Sin risas falsas resonando en sus TikToks. Sin tensión entre líneas en conversaciones básicas, solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó. No bloqueé su número. No hacía falta. Me envió 2 mensajes. El primero llegó 1 hora después de irme. Lo siento. Nunca quise hacerte daño. El segundo llegó a la mañana siguiente. ¿Podemos hablar, por favor? Estaba confundida. Cometí un error. No respondí, no por despecho, sino porque no quedaba nada más que decir. Tenía 90 días para hablarme, 90 días para decir la verdad, y en cambio los usó para dominar el arte de mentir con seriedad. La gente siempre dice que el verdadero desamor viene después, en la casa vacía, en la ausencia, pero no para mí. Para mí, el desamor ya venía sucediendo silenciosamente, lentamente, como una cuerda que se aprieta alrededor del cuello de un hombre demasiado leal para darse cuenta de su partida. No sentí que hubiera perdido a una esposa, sentí que me había quitado una máscara. Pasé las 2 primeras semanas reconstruyendo cosas pequeñas, cambié las sábanas, me deshice de su mitad del armario, tiré los aceites esenciales y los ladrillos de yoga como si fueran reliquias malditas de un templo del delirio. Luego llamé a la mudanza. Cambié de apartamento. Nuevo lugar. Suelos de madera. Ventanas abiertas. Sin fantasmas, empecé a madrugar de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ir al gimnasio, tomar café en el balcón, hablar con gente. Conversaciones reales, no filtradas por mantras ni falsa positividad. Solo palabras reales, confusas y honestas. 3 semanas después, me enteré por una amiga en común de que Nathan ya había pasado página. Al parecer, intentó confrontarlo por lo que tenían, y él la ignoró. Clásico, publicó una cita en Instagram: a veces crecer es doloroso, pero necesario. Claro, a veces la traición también es dolorosa, pero necesaria. Gracias por la lección, cariño. Ahora han pasado 4 meses. Río más, respiro más hondo. La opresión en el pecho ha desaparecido. Sigo durmiendo en diagonal, supongo que es un hábito que mantengo, y no me arrepiento de nada. De no confiar en ella al principio. De no investigar. De no alejarme. Porque por fin entendí algo: cuando alguien usa tu paciencia, tu amabilidad y tu lealtad como arma, lo único que les queda es tu ausencia. Y el día 91, eso fue exactamente lo que le di, envuelto en silencio, atado con libertad y entregado con un clic de puerta de infarto.